Imaginen que un niño desaparece en la sierra, tragado por la inmensidad de la naturaleza, sin dejar rastro. La familia lo busca, el pueblo murmura, pero el tiempo pasa y la esperanza se apaga. Y, tras 12 largos años, cuando ya nadie lo espera, regresa. Pero el niño que se fue no es el mismo que vuelve. No regresa como un niño, sino como un joven irreconocible. No sabe hablar, se mueve a 4 patas, gruñe y observa con ojos salvajes, como si fuera parte del bosque. No entiende de dinero ni de costumbres humanas. Todo lo que para nosotros es cotidiano, para él es un misterio incomprensible. Su cuerpo huele a tierra húmeda y a animal salvaje, como si la naturaleza misma lo hubiera reclamado como hijo propio. Pero esta no es una película ni una leyenda inventada. Es la historia real de Marcos Rodríguez Pantoja, un niño español marcado por el abandono y la supervivencia. Abandonado a los 7 años en Sierra Morena, Marcos encontró una familia inesperada. Una manada de lobos que lo acogió y le enseñó a vivir en libertad. Su vida desafía todo lo que creemos saber sobre la civilización, la soledad y la verdadera felicidad. ¿Puede alguien ser feliz lejos de la sociedad? Cuando finalmente volvió al mundo humano, no fue una liberación, sino una condena. El reencuentro con la sociedad fue duro y doloroso. La sociedad no supo comprenderlo, lo explotó, lo ridiculizó y lo apartó, incapaz de aceptar su diferencia. Hoy, Marcos es un anciano que nunca encajó del todo, marcado por una vida entre 2 mundos y por preguntas sin respuesta. Su historia nos obliga a preguntarnos, ¿qué es la felicidad? ¿Dónde reside realmente la libertad y el sentido de pertenencia? ¿Dónde están los verdaderos valores? ¿En la naturaleza o en la sociedad que hemos construido? Quizás, el mundo civilizado es más salvaje y hostil de lo que nos atrevemos a admitir, y la verdadera humanidad se encuentra en los lugares más inesperados. A través del viaje de Marcos, descubrimos una verdad incómoda sobre nosotros mismos y sobre lo que significa, en realidad, ser humano. La historia de Marcos suena a fábula, pero es un caso documentado y estudiado por científicos. Su existencia desafía lo que sabemos sobre la infancia y la humanidad. ¿Cómo sobrevivió un niño de 7 años en la sierra? Aprendió observando, imitando, comunicándose con gestos y sonidos animales. Los expertos descubrieron que Marcos no era un lienzo en blanco, sino un ser humano adaptado a un entorno radicalmente distinto. Su cerebro interpretaba el viento, los olores, la jerarquía de la manada. Su caso demuestra la increíble plasticidad humana, pero también los límites de nuestra comprensión. La historia de Marcos es un misterio profundamente humano, más allá de la ciencia. Para entender a Marcos, hay que mirar su origen, su infancia marcada por la soledad y la dureza de un mundo que parecía no tener espacio para él. En la miseria de la posguerra española, la vida era una lucha diaria por sobrevivir, y los más vulnerables quedaban a la deriva. Huérfano de madre, maltratado por su madrastra, su padre lo entregó a un terrateniente para trabajar en la sierra, como si fuera una carga de la que deshacerse. Con apenas 7 años, quedó completamente solo tras la muerte del viejo pastor que lo acompañaba. La humanidad le falló en el momento en que más necesitaba compasión. Lo maltrataron, lo vendieron, lo abandonaron. Nadie se detuvo a preguntarse qué sentía ese niño. Sin nadie a quien volver, la montaña se convirtió en su único hogar, un refugio silencioso donde aprendió a sobrevivir por sí mismo. El abandono de Marcos no fue un accidente, sino el resultado de la pobreza, la indiferencia y la crueldad de una sociedad rota. Para él, la civilización era el lugar que lo expulsó, un mundo que le dio la espalda sin remordimientos. La sierra, con sus lobos y peligros, fue su refugio y su familia, el único sitio donde encontró algo parecido a pertenencia. Allí encontró seguridad y cariño, algo que nunca tuvo entre los suyos, y aprendió a confiar en los animales más que en las personas. La naturaleza le abrió los brazos cuando la humanidad se los cerró, dándole una segunda oportunidad para vivir. Ese abandono explica por qué, más tarde, le costó tanto volver y confiar en el mundo de los hombres.
Solo y hambriento, Marcos encontró una lobera. En vez de atacarlo, la loba madre le ofreció carne. Ese fue el inicio de su integración en la manada. Aprendió a comunicarse con gruñidos y aullidos, a cazar, a sobrevivir. La loba lo cuidó como a un cachorro más. Por primera vez, Marcos sintió pertenencia y lealtad. En la manada, todos colaboran y se cuidan. No hay engaños ni traiciones. Con el tiempo, olvidó el lenguaje humano y se adaptó físicamente a la vida salvaje. Dejó de ser un niño perdido y se convirtió en el lobito. Había encontrado su verdadero hogar, lejos de la civilización. Tras 12 años de búsqueda incansable, la Guardia Civil finalmente encontró a Marcos, perdido en lo más profundo del bosque. No hallaron al niño que todos recordaban, sino a un joven salvaje, temeroso y agresivo, con la mirada de quien ha vivido lejos de todo. Lo capturaron como a un animal, arrancándolo de su mundo sin palabras, sin explicaciones, solo fuerza y confusión. Para él, no fue un rescate, sino un secuestro. Su libertad se desvanecía entre manos extrañas. En el pueblo, se convirtió en una atracción de feria, observado con curiosidad y recelo por quienes nunca imaginaron su regreso. No entendía el encierro, los cubiertos, la cama, ni el retrete. Todo era ajeno, como si hubiera aterrizado en otro planeta. El choque cultural fue brutal. De la libertad de la sierra a las paredes de una habitación desconocida, el silencio era ahora su única compañía. Nadie le preguntó si quería volver. Le impusieron nuevas reglas, una rutina estricta y hasta una nueva identidad que no sentía suya. Le cortaron el pelo, le pusieron ropa, borrando su vida anterior con cada tijeretazo y cada prenda, como si quisieran borrar su pasado. El rescate fue el inicio de un nuevo abandono, esta vez en medio de la multitud, rodeado de gente, pero más solo que nunca. La civilización no le dio la bienvenida, solo le impuso su voluntad, dejándolo a la deriva en un mundo que no era el suyo. Hoy, Marcos vive en Galicia, pero su corazón sigue en la sierra. Recuerda con claridad los olores, sonidos y sensaciones de su vida con los lobos. Esos años fueron los más felices de su vida. El resto ha sido un epílogo melancólico. Intentó volver a la sierra, pero el mundo salvaje ya no existe. Aulló buscando a su manada, pero los lobos no lo reconocieron. Ese rechazo fue su herida más profunda. Nunca encajó del todo en la sociedad humana. Siempre mantuvo distancia y desconfianza. La lealtad y honestidad de los lobos rara vez la encontró entre los hombres. Su vida es un exilio permanente, suspendido entre dos mundos. La historia de Marcos nos obliga a cuestionar qué significa ser salvaje. ¿Fue más salvaje la loba que lo protegió o la familia que lo abandonó? En la naturaleza, Marcos encontró lealtad y reglas claras. En la civilización, engaño y soledad. La humanidad no es cuestión de modales, sino de empatía y conexión. Quizás el verdadero salvajismo no es vivir en una cueva, sino en una sociedad que abandona a los suyos. La vida de Marcos es un espejo incómodo. Nos muestra que la línea entre hombre y animal es más fina de lo que creemos. Él fue feliz como lobo y profundamente infeliz como hombre. Tal vez, el mundo civilizado es el que más necesita aprender de la manada.